¿Qué tal, guerrero? ¿Cómo estamos? Bueno, bienvenido una vez más al canal de Activa el Modo Guerrero. Bienvenido a este nuevo vídeo. Como veis por aquí, uno de los últimos días aquí en la mansión, ya el tiempo se nos acaba. Pero no quería irme de aquí sin grabar este vídeo explicándote cómo yo conseguí dejar la pornografía, cómo tú también lo puedes hacer. ¿Cuál es la forma adecuada? ¿Vale? Que esto es algo que tratamos muchísimo en este canal, Activa el Modo Guerrero. De hecho, tenemos una lista de reproducción entera hablando sobre nofap, retención seminal, pornografía, masturbación. Te recomiendo que la veas. Es un montonazo de contenido gratis que te puede salvar literalmente la vida y los mejores años de tu vida. Y precisamente quiero hablarte de esto, ¿no? Muchos hombres tienen adicción a la pornografía. Y básicamente la diferencia entre tener o no una adicción a la pornografía es el momento en el que la pornografía controla tu vida, ¿vale? Porque yo sé que muchos hombres, yo incluso era de estos, lo utilizábamos como un medio de evasión frente a los problemas. En el momento en el que tienes demasiada presión, una de las formas en las que se puede ver el tema del FAB y el tema de eyacular y todo esto es como una forma de liberar tensión, ¿vale? Tensión psicológica, tensión de los problemas de la vida, evadir problemas. Es un poco como, por ejemplo, una persona que se droga y decide salir de fiesta y anestesiarse, básicamente para huir de una vida que, bueno, son muchos problemas, es mucho caos, entonces como vía de escape, pues se toma esa dirección. Entonces, con la pornografía ocurre un poco eso, y la diferencia, como decía, con respecto de que esto se convierta en una adicción, es el momento en el que la pornografía empieza a controlar tu vida y la pornografía empieza a tener efectos o consecuencias relativamente graves, ¿ok? Entonces, para empezar, decirte, consumir pornografía, ya sea esporádicamente o regularmente, tiene efectos nocivos para tu salud, porque se trata de un hiperestímulo, de un estímulo supranormal, de algo a lo que tu biología y la mía no está acostumbrada. Entonces, lo que ocurre es que tu cuerpo, ante un superestímulo, tiene que encontrar la forma de adaptarse y de realizar adaptaciones neuroquímicas para, pues, no destruirse. Entonces, en el momento en el que tú empiezas a consumir pornografía, tu cuerpo segrega un montón de dopamina y empiezan ahí los cambios neuroquímicos para asegurar tu supervivencia. Entre otras cosas, tus receptores de dopamina poco a poco se cierran para evitar un colapso. Ocurre también que, por ejemplo, cuando eyaculas, segregas una sustancia que se llama prolactina, que inhibe la producción de testosterona durante al menos 21 días. Y en definitiva, ocurren muchas cosas, sobre todo que, a diferencia del sexo, por ejemplo, no están la serotonina, la oxitocina, hormonas relacionadas con el placer y con el amor, ¿no? No están implicadas en este proceso. Entonces, es una anomalía, es algo que tu cuerpo pues tiene que hacer cosas para adaptarse y se vuelve, digamos, una adicción en el momento en el que empieza a controlar tu vida, en el que no puedes no hacerlo porque no te controlas. Y no es algo esporádico, sino que es algo regular, ¿vale? Las consecuencias son muy graves. De hecho, en este mismo canal, en la lista de reproducción que te comento, analizamos de vez en cuando casos reales de hombres que afirman que la pornografía les ha destruido literalmente su vida. Y, y yo te podría decir que ojalá en mi caso personal yo hubiera descubierto todo esto que ves en esta lista de reproducción y en estos vídeos muchísimo antes, porque habría ganado años de vida, literalmente. Años en los que podría haber tenido energía, vitalidad, seguridad y confianza en mí mismo como para experimentar aventuras, nuevas relaciones con más mujeres. Podría haber tenido mucha más experiencia en muchas cosas y yo sé que esto le pasa a muchos hombres. Entonces, es un problema que hay que atacar de raíz y si estás viendo este vídeo porque tú también quieres dejar la pornografía, te voy a contar cómo yo lo hice, ¿ok? Y lo hice en un periodo de tiempo relativamente rápido, es decir, el consumo de pornografía para mí dejó de ser un problema en cuanto entendí cómo es el proceso, porque yo ya venía, por ejemplo, empecé, digamos, con la pornografía quizá a los 12, 11 años, un poquito antes si contamos, por ejemplo, las típicas revistas, porque por aquel entonces pues tampoco la pornografía en línea era tan conocida, sino que era más, no sé, revistas y este tipo de cosas, cintas de vídeo del videoclub y todas estas cosas. Entonces, ahí incluso había, de alguna forma había que realizar una inversión. Ahora es tan fácil como buscar en Google y acto seguido ya ahí tienes la recompensa. Entonces, han cambiado las reglas del juego. A lo que voy es que a los 11, 12 años yo ya empecé a consumir pornografía
y el pico de consumo lo tuve posiblemente a los 16, 17 años cuando yo estaba terminando el bachiller. Aún así, por suerte, pues yo era muy disciplinado, era un estudiante muy disciplinado y conseguí sacar todo bastante decentemente, pero yo vi que me afectó en muchos niveles, ¿vale? Sobre todo la confianza y seguridad en mí mismo. Por aquel entonces no era constante nada más que en el estudio, ni siquiera entrenaba regularmente, mi salud no era de 10, de hecho fumaba y salía de fiesta y al final pues un mal hábito engendra otros malos hábitos. O sea, normalmente un mal hábito va precedido de otro y sucede a otro. Es decir, van juntos, ¿no? En el momento en el que tú empiezas a concatenar hábitos positivos, hábitos que te hacen crecer, pues vienen todos seguidos. Entonces, yo por aquel entonces no tenía mucha conciencia sobre el mundo del desarrollo personal. Conocía algunos conceptos, pero todavía no me había adentrado de lleno en lo que es el desarrollo personal, mucho menos en el desarrollo personal masculino. Y no fue hasta primero de carrera, cuando yo entré en la universidad y tal, que decidí invertir en el primero de mis mentores. Aquella decisión cambió mi vida por completo. Y me acostumbré de alguna forma u otra a invertir en mí, ¿vale? Y este fue uno de los mejores hábitos que adquirí y además lo adquirí de forma instantánea cuando me di cuenta de los tremendos beneficios que tenía el hecho de poner mis recursos, mi dinero, mi tiempo, mi energía en acercarme a personas de alto valor. Porque empecé a rodearme de empresarios, empecé a rodearme de mentores, de otros emprendedores o de personas que tenían la misma actitud emprendedora que yo. Y poco a poco eliminé el entorno tóxico y negativo que me rodeaba por aquel entonces. Entonces, mi vida cambió, como te digo. Y gracias a que tuve esa iniciativa de invertir en mí mismo, pues en cuanto conocí el tema del NoFap, gracias a mi amigo Pablo Zamid, que tenemos también en este canal un par de episodios o más, 4 creo episodios grabados con él, un podcast que hicimos hace tiempo. Y gracias a Pablo, pues yo conocí todo lo que es el mundo del NoFap y lo primero que hice fue invertir en su libro. Compré su libro Arte y Ciencia de la Retención Seminal, un libro que recomiendo encarecidamente. Y me involucré mucho más en todas estas enseñanzas. Posteriormente hice una gran inversión con uno de mis primeros mentores sobre masculinidad y liderazgo. Adquirí algunas de sus masterclass y seminarios. Me costó una pasta, recuerdo. Pero gracias a eso yo puse muchísima conciencia en el proceso, puse muchísima conciencia en el hecho de dejar el FAB y fue en cuestión de meses que yo había eliminado por completo la pornografía y llegué a una racha quizás sin consumo de pornografía de años, 2 o 3 años, una locura. Luego, posteriormente, pues por curiosidad quise volver a probarlo y recaí algunas veces, ¿vale? Y todo esto que forma parte del proceso que ya hemos visto bastante. Entonces, la forma en la que yo lo hice y la forma en la que creo que cualquier hombre puede dejar la pornografía es, sin ninguna duda, invirtiendo en su desarrollo personal. Porque no es lo mismo proponerte un cambio, no es lo mismo decir, venga, va, hoy dejo la pornografía y voy a dejar de masturbarme y por mis huevos que lo consigo. No es lo mismo eso que decir, voy a vaciar mi cuenta en un mentor, voy a vaciar mi cuenta en una formación que me haga avanzar y en la que yo vaya a comprometerme. Te digo yo que cuando vacías tu cuenta bancaria, algo ocurre que te comprometes muchísimo más y hace muchísimo más probable tu éxito. Es lo que yo haría. En mi caso, si quieres invertir en el intensivo de 60 días, que es el reto que aquí celebramos en la tribu del modo guerrero, cada 2 meses hacemos un reto de 60 días para conseguir un objetivo. En tu caso puede ser dejar la pornografía. Pues lo puedes hacer. Tienes la información en el link de la descripción. Bueno, pues invertir en ti es la forma en la que tú te vas a comprometer, porque nosotros no cambiamos persiguiendo el placer o persiguiendo una meta. Si te has dado cuenta, ¿cuántas cosas no te has aventurado a querer conseguir y no lo has hecho? Pero en cambio, cuando sucede algo en tu vida que te hace experimentar cierto dolor, ahí sucede un cambio, ¿vale? Unos psicólogos afirmaron que el cambio sucede cuando el dolor de permanecer en la misma situación es mayor que el dolor del cambio, ¿vale? No sé si lo he dicho bien. Cuando el dolor de permanecer en una situación es mayor que el dolor que genera el cambio. Sí, lo he dicho bien. ¿Vale? Es así de simple. Nosotros cambiamos cuando nos duele. Y si tú quieres acelerar el proceso, en lugar de esperar a que la vida te envíe constantemente problemas, dificultades, a que pierdas tu pareja, que te divorcies, que pierdas tu trabajo, que tengas una enfermedad, en lugar de esperar a esas circunstancias, tú puedes acelerar el proceso invirtiendo en ti, invirtiendo en tu formación, invirtiendo en tu desarrollo personal. Porque de esa forma vas a experimentar ese dolor que te comento,
¿vale? Ese dolor que te va a hacer levantar el culo. Cuando estás cómodo en la vida es porque tienes todo garantizado y es porque estás dentro de tu zona de comodidad. Pues la clave es buscar salir de esa zona de comodidad. Y cuando es curioso porque cuando tú estás en este bucle de recaídas, consumiendo no por y masturbándote y todo esto, te duele mucho, pero no sabes cómo cambiar, porque la gente se cree que es una cuestión de fuerza de voluntad, no es fuerza de voluntad. Si fuera fuerza de voluntad, habría un montón de personas. Mira, la lujuria ha dominado a las mentes más brillantes, ha dominado el rey Salomón, confirmó que la lujuria fue una de las cosas que le hizo caer, ¿vale? La lujuria hace que grandes hombres a lo largo de la historia de la humanidad recaigan y experimenten esa tentación del diablo, ¿vale? O sea, que esa es una de las cosas que más puede vencer la fuerza y la fortaleza humana, ¿vale? La lujuria, la pornografía. Todo esto tiene muchísima más fuerza que el mayor de los culturistas del mundo, ¿vale? Tú no puedes tratar de luchar contra una fuerza que es muchísimo más grande que tú, es que no puedes. Por mucho que lo intentes, no lo vas a conseguir. Entonces, por fuerza de voluntad, tú quizá puedes, por fuerza de voluntad, aguantar las primeras veces una racha de 3, 4 días, una semana, si te pones, pero más allá de eso, tu mente subconsciente, que está entrenada y condicionada para buscar ese placer rápido e instantáneo, va a buscar la forma de que tú te complazcas. Y lo va a conseguir. Lo va a conseguir. Te lo digo desde la experiencia porque somos muchos hombres los que hemos iniciado este camino con fuerza de voluntad. Y la primera vez que lo intentas, que crees que eres muy fuerte y tal, no duras mucho, más de una semana. Es raro. El caso que dura más de una semana es raro. Vale, entonces, ¿cómo es el camino para liberarse de la pornografía? Yo te diría, en primer lugar, apaláncate, utiliza ese dolor del que hablábamos, invierte en ti y en tu formación, eso para mí es clave. Y en segundo lugar, entiende que esto es un proceso de elevar tu nivel de comprensión. Elevar tu nivel de comprensión significa reeducar a tu mente y esto ya tengo una mala noticia y es que es una cuestión de largo plazo. Bueno, mala y buena noticia. Porque esto te va a hacer entender que cuando recaigas la primera vez en tus primeras rachas no es una cuestión de que estés haciendo algo malo o haya algo de malo en ti. Simplemente estás luchando contra años y años y años de condicionamiento. Mira, Premio Nobel de Economía, no sé si 2012 o incluso antes, esa fecha me la he inventado un poco, pero Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, autor del libro Pensar rápido, pensar despacio, habla acerca de una analogía para nosotros entender cómo funciona el subconsciente versus la mente consciente y utiliza la analogía del jinete contra el elefante. El jinete va encima del elefante, ¿no? ¿Qué pasa si el jinete quiere ir al norte, pero el elefante quiere ir hacia el oeste? Pues que por mucho que tire el jinete no tiene fuerza como para hacer que el elefante vaya hacia el norte. Bueno, pues esto es lo que ocurre a nivel mente consciente versus subconsciente. Por mucho que tú después de ver este vídeo digas, ok, ya, me lo propongo, voy a dejar la pornografía, vamos a por todas. Tú eres ese jinete que quiere ir al norte, pero es que tu mente subconsciente que gobierna el 95-98% de tus decisiones diarias, incluso cuando no eres consciente de ellas, va a querer ir hacia el otro lado, porque está condicionada y educada hacia eso. ¿Vale? Contra esto no puedes luchar. Son años de condicionamiento. ¿Cuánto llevas consumiendo porno? Escríbemelo en comentarios. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuánto tiempo llevas consumiendo porno? Pues si son 10 años, ponte que no vas a limpiar ese condicionamiento en 1, posiblemente ni en 2, ni en 3. Quizá te hacen falta 4 o 5 años de reinicio para limpiar tu mente de esas ideas, para entrenar y educar de nuevo a tu mente subconsciente y que te lleve hacia el lugar que te interesa. ¿Vale? Hacen falta años de reeducar a tu mente. Años de repetir la misma información. Mira, hace poco subía un vídeo que recomiendo muchísimo, que está en la lista de reproducción de pornografía, masturbación y todo esto que está en este mismo canal. Y ese vídeo se llama El último vídeo que necesitas ver sobre NoFap. Te recomiendo que lo veas, porque ahí hago un recopilatorio de las 6 claves que necesitas para abordar este camino de forma efectiva. ¿Vale? Una de ellas es la comprensión. Tienes que disciplinarte en el estudio y en el consumo de material de reinicio, ¿vale? Porque esto es la forma de educar a tu mente, ¿vale?
Esto lo puedes hacer a través de este tipo de vídeos, de podcast sobre el reinicio, para entender cómo es el comportamiento humano ante un superestímulo, para entender cómo son los procesos neurobiológicos que suceden en tu cuerpo en el momento en el que le das al play y empiezas a ver mujeres desnudas. Bueno, pues elevar el nivel de comprensión se hace a través de información, podcast. Hay un gatito que me está acariciando aquí. Podcast, libros. Yo en mi libro Activa el modo guerrero, que también tienes el enlace en la descripción, toco esto. En el libro de Pablo Zamí, también Arte y Ciencia de la Retención Seminal, también toca bastante esto. Y libros, ¿vale? Artículos. Importante, artículos. Vete a yourbrainonporn.com, tucerebropornificado.com. No sé si hay página en español, la verdad. Pero bueno, ahí hay un montonazo de artículos que tú puedes desmenuzar, estudiar y finalmente comprender. Y por último, el estudio de casos de material de reinicio, o sea, de casos de testimonios, de casos reales sobre hombres que experimentan tanto con los beneficios de dejarlo como los daños del consumo, ¿vale? Esto también tienes en este mismo canal, tienes en el canal de Pablo Zamí, tienes un montón. Y es importante esto porque te va a dar mucha perspectiva sobre lo que otros hombres experimentan al respecto, ¿vale? Esto es importante. Y por otro lado, el involucrarte de forma activa en este tipo de material, en mis vídeos y demás, el comentar, el apuntar, tomar nota, enseñar esto a otros hombres, eso te va a hacer avanzar por 10, ¿vale? Pero yo sé que sois muchos los que no vais a hacer este paso, porque quizás no os dedicáis a la formación, no os dedicáis al coaching, no os apetece compartir vuestro camino, esto es algo personal, está ok, ¿vale? Pero simplemente que eso aceleraría muchísimo tu camino. De hecho, es lo que a mí en lo personal, volviendo un poco al título del vídeo, así es como yo lo hice. ¿Cómo yo lo hice? Empecé con un podcast secreto que no compartí. Simplemente yo iba compartiendo mi proceso. Cada día yo hablaba de esto, cada día, ¿vale? Acerca de si había recaído, compartía mis recaídas. Si aprendía un concepto nuevo sobre NoFap, lo compartía. La flatline, el edging, todo. Yo compartía ahí todos los conceptos que iba aprendiendo, ¿vale? Yo lo hice así. A día de hoy, pues ya obviamente me dedico a ayudar a otros hombres a dejar la pornografía. Entonces esto lo comparto en abierto, porque es mi pasión y porque es la forma en la que yo también crezco en esto. Porque el camino de maestría sexual empieza con la retención seminal, pero ese es solo el primer paso. Hay un montón de cosas más allá. O sea, hay un montón de cosas más allá. Cuando tú consigues dominar tu energía sexual, están los Kegels, están el Tantra, hay muchas más cosas de las que la mayoría de la comunidad de NoFap conoce y conocerá jamás, porque muchos se quedan únicamente en dejar el porno, está ok,